Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Manuel Reto Martínez y a continuación voy a mostrar lo que vendría siendo la sustentación del video expositivo sobre el experimento y la aplicación de las leyes de Newton. Permítame un segundo. Bueno, el objetivo general es demostrar una de las leyes de Newton mediante un experimento sencillo aplicado a esta ley, el procedimiento, las medidas gráficas, las ecuaciones y su aplicación en el contexto productivo y social. En este caso, la ley elegida fue la segunda ley de Newton. Para este caso, vamos a tener un experimento de un carrito sobre una mesa unido a una cuerda y el carrito está unido mediante una cuerda a una masa colgante. ¿Vale? Bueno, lo que se busca evidenciar con este experimento es la relación entre la fuerza, masa y aceleración, el uso de las medidas, la tabla de datos, la gráfica para poder hacer esto de manera más, digamos, lo matemática posible y la aplicación de la física en procesos tecnológicos. Bueno, para ello primero hay que tener un poco de marco teórico o de contexto sobre lo que vamos a hablar. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere. Entonces aquí tenemos F como la fuerza, M de masa y A de aceleración, ¿vale? Recordemos entonces las unidades de medida que se utilizan según el Sistema Internacional de Medidas, que vienen siendo la fuerza se mide en newtons, los kilogramos se mide la masa, perdón, se viene midiendo en kilogramos. Recordemos la diferencia entre masa y peso. Peso es cuando se suma la masa más la fuerza de gravedad que pues tenemos nosotros aquí en la Tierra. La masa es directamente lo que la medida que tiene en su masa o en su... Es que uno usualmente está muy acostumbrado a decirle peso. Pero esta es la medida que tiene en volumen dicho objeto. Y la aceleración está por metro sobre segundo al cuadrado. La demostración de cómo se da el despeje de esta ecuación para que metro sobre segundo al cuadrado es algo que se podría hacer en otra actividad, pero pues de momento no nos corresponde. Si la masa permanece constante, a mayor fuerza, mayor aceleración. Si la fuerza se mantiene y la masa aumenta, la aceleración disminuye. Es una relación directamente proporcional, ¿vale? Entonces, entonces la aplicación. La ley está presente en muchas actividades de la vida diaria del sector productivo, por ejemplo, el transporte de cargas en bodegas y centros de distribución, por otro lado, el desplazamiento de equipos pesados como racks, UPS y gabinetes, por otro lado, tenemos el diseño de robots, bandas transportadoras y brazos mecánicos, y por último, el funcionamiento de drones, vehículos autónomos y sistemas automatizados. En el contexto de gestión de redes de datos, la ley se relaciona con el movimiento seguro de equipos de infraestructura con procesos automatizados dentro de centros de datos. Permítame un segundo. Entonces, para este montaje entonces contamos con los siguientes materiales. El carrito pequeño, una cuerda delgada, una polea o rodamiento en el borde de la mesa, una masa colgante, regla o cinta métrica, cronómetro para celular, una mesa lisa que perdón, permita el libre funcionamiento de las llantas del vehículo, pues para que al momento de considerar el término de la fricción no sea un componente adicional que se deba considerar, ya que si contara con algún tipo de textura a la superficie, se tendría que considerar el término de la fricción que hacen las llantas con ese tipo de material que tenga la mesa. Para este caso, pues no aplica. Tenemos cinta adhesiva y pequeñas pesas si se desea variar la masa. Para este caso no vamos a variar la masa, ¿vale? La masa va a seguir siendo la misma. En este caso, yo ahorita les voy a mostrar la tabla, cómo fue que se hizo y cómo se llegó a ese punto. Bueno, el montaje experimental ahí está práctica como quedó. Carrito, cuerda, polea, masa que está ahí colgando. Ahí lo intenté hacer zoom lo más posible para que se viera más acercado. Se tiene el cronómetro y bueno, la mesa y la regla, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el montaje? Primero, se mide una distancia de 1 metro sobre la mesa. Segundo, el carrito parte desde el reposo. Tercero, la masa colgante cae por efecto de la gravedad. Cuarto, la caída produce una tensión en la cuerda. Quinto, la tensión arrastra el carrito y le genera aceleración. Sexto, se mide el tiempo que tarda en recorrer la distancia. Con este tiempo se calcula la aceleración y luego se compara con la fuerza aplicada. Bueno, vamos a volvernos un poco y aquí lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, listo, aquí se ve mi mouse, perfecto.
Entonces vemos que él empezaría desde un reposo en un punto cero, como vemos aquí en el 00, y terminaría donde está el 1, básicamente. Al dejar caer la masa que nosotros tenemos en esta zona de acá, en el otro extremo de la cuerda, pues esto lo que va a permitir es que va a hacer que se jale el vehículo, por decirlo así. Entonces, bueno, aquí se verían entonces las fuerzas de, recordemos el plano de Newton, el diagrama de fuerzas libres, si mal no recuerdo que es el término, discúlpenme, y diagrama de cuerpo libre, pues lo tengo ahí mismo escrito. Diagrama de cuerpo libre de un carrito según pues como lo plantea usualmente Newton. Entonces tenemos la fuerza normal, que es la que pues usualmente nos ejerce la gravedad, que es lo que nos mantiene pegados a la superficie en este caso. Luego tenemos lo que viene siendo la fricción, que es la fuerza contraria a la tensión que se está haciendo con la masa que se tiene en el otro extremo. Y en este caso la tensión que hace la cuerda por la diferencia de lugares. Entonces en este caso pues por donde se tiene la masa en un extremo y el carrito en el otro. Bueno, dentro de las ecuaciones empleadas, recordemos la que hemos mostrado anteriormente desde un inicio, esa que tenemos acá, y ya la vamos a ver aquí aplicada con algún despeje. Entonces dice, la fuerza que inicia el movimiento proviene principalmente del peso de la masa colgante. Si el carrito parte del reposo y recorre una distancia d, se usa la distancia igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando la aceleración nos queda que igual que la aceleración es igual a 2 por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, un ejemplo, si la distancia es de 1 metro y el tiempo es de 2,10 segundos, entonces se tendría que la aceleración es 2 por 1 sobre 2 por 10 a la 2, lo cual nos daría una aceleración de 0,45 metros sobre segundos al cuadrado. Para este caso, digamos, se quería demostrar que al cambiar, o bueno, al variar la masa de que se tenía en el otro extremo de la cuerda, iba a generar mayor aceleración. Por lo tanto, iba a disminuir el tiempo en el que se iba a llegar el carrito de un extremo al otro. Entonces, se hicieron 3 pruebas diferentes. Entonces, en todas, la masa del carro fue la misma. La masa empleada en el otro extremo de la cuerda sí varió. La distancia siguió siendo la misma. El tiempo, como se puede ver, entre más liviana era la masa, se demoraba más tiempo. Si la masa era más pesada, demoraba menos tiempo. Ahora, en cuanto a la aceleración, igualmente la aceleración es más alta si pues la masa era más alta. Si su valor escalar era más alto. Recordemos valores vectoriales y escalares. En este caso estamos hablando de valores escalares. Bueno, en esta gráfica, discúlpenme, la pantalla no se pudo reducir más. Básicamente, entonces recordemos, en el eje X nosotros entonces tenemos el eje Y, que es el que va de manera vertical, y el eje X, que es el que va de manera horizontal. De manera horizontal siempre se tiene que tener una variable escalar que usualmente debe ir a lo largo del tiempo. Entonces en este caso pues se tiene el tiempo claramente. Ya en el componente Y nosotros tendríamos la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, y podemos ver entonces la diferencia, donde al aumentar la masa y al aumentar la masa, pues asimismo aumentó la aceleración. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, la aplicación en el contexto productivo y social, bueno, en este experimento se puede relacionar con procesos reales como el movimiento de carreteras o carros de carga, el transporte interno de equipos en empresas, la instalación de infraestructura tecnológica, la logística de la bodega y la automatización industrial. Bueno, en el contexto social, la ley ayuda a comprender que los objetos aceleran más cuando reciben mayor fuerza y que por las cargas pesadas requieren más esfuerzo para moverlas. La influencia en procesos tecnológicos, la segunda ley de Newton influye en tecnologías actuales y futuras. En la robótica, por ejemplo, el cálculo de la fuerza para mover los brazos mecánicos y robots móviles. En automatización, diseño de bandas y sistemas de transporte y objetos. La tercera, drones y vehículos autónomos, control de aceleración y estabilidad. La cuarta, centros de datos, manipulación segura de servidores, gabinetes y componentes. Aunque estas tecnologías usan software, sensores o inteligencia artificial, su movimiento sigue obedeciendo a las leyes de la física. Claro, digamos, aquí se tiene que hablar entonces de dos entornos diferentes.
tanto su entorno principal donde se va a aplicar, tanto como su entorno primero de producción. ¿Cómo así? Tomémoslo en el término de los robots. Los robots claramente pues van a funcionar a partir de la física. De por sí nosotros como seres humanos utilizamos incluso la física para poder caminar. Si ya se hablará de un robot para poderlo diseñar, que es lo que yo hablaría como la producción, al momento de poderlo programar se deben incluir todas estas fórmulas para poder hacer los cálculos de su estabilidad, ya que incluso las brújulas que funcionan como una especie de gimbal, como para que no se caiga, utiliza y muy presente el tema de la física. En este caso particular, por ejemplo, la segunda ley de Newton, sí es imprescindible para esos escenarios. Pero como conclusiones, el primero es que el experimento comprobó que al aumentar la fuerza aplicada, aumenta la aceleración del carrito siempre que la masa del sistema permanezca casi constante. Como segundo, la relación entre medias, ecuaciones y gráficas permitió interpretar de forma clara el comportamiento del movimiento y se pudo sustentar la segunda ley de Newton. Tercero, esta ley tiene una aplicación directa en el contexto productivo y tecnológico, especialmente en logística, automatización, robótica y manipulación de infraestructura técnica. No sería nada más por hoy y bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien y nos veremos en el siguiente video.